Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo. Cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía. Poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía, nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
El tema de hoy será la ciencia ficción en general y cómo influenció la literatura en el cine. La ciencia ficción es un género narrativo que sitúa la acción en coordenadas espacio-temporales imaginarias y muy diferentes a las nuestras, que especula racionalmente sobre posibles avances científicos o sociales y su impacto en la sociedad. En ocasiones se la ha llamado literatura de anticipación, ya que algunos autores, como Julio Verne, llegaron a anticipar el surgimiento de logros científicos y tecnológicos, como sucedió con los cohetes espaciales o los submarinos. El término ciencia ficción nació en 1926, de la mano del escritor Hugo Gernsback, que lo utilizó en la portada de la que sería una de las más famosas revistas del género, Amazing Stories. Sin embargo, hay que remontarse más atrás para encontrar los primeros relatos de este género. Aunque hay expertos que encuentran ejemplos antiguos, está considerado generalmente el primer relato de ciencia ficción el de Mary Shelley con Frankenstein. Posteriormente, en los años 30 del siglo XIX, Edgar Allan Poe escribió relatos como La incomparable aventura de un tal Hans Pfaall o Revelación mesmérica, que se consideran dentro de la ciencia ficción. En el siglo XIX apareció Julio Verne y Wells, ambos considerados maestros del género. Pero la primera mitad del siglo XX es la que se conoce como la Edad de Oro. Allí aparecen autores como Isaac Asimov, Arthur Clarke, Aldous Huxley, George Orwell o Ray Bradbury. Entre los años 60 y 70 apareció lo que se conoce como la nueva ola, que tiene su origen en la revista británica New Worlds y se caracterizó por una mayor experimentación narrativa, dando a conocer autores como Bayard o Brian Aldiss. En los años 80 y 90 aparecieron géneros como el cyberpunk y el post-cyberpunk, donde hicieron aparición la informática, los ordenadores, y dieron origen a una corriente estética donde las nuevas tecnologías convivían con los ambientes sórdidos de los bajos fondos urbanos. En la actualidad existen numerosos subgéneros que se centran en la biotecnología, que se denomina biopunk, y otros que hacen una revisión irónica de temáticas y estética de la ciencia ficción de los años 30 y 50, que se denomina retrofuturismo. También la idea que se tenía del futuro en las novelas del siglo XIX, que sería steampunk. Asimismo, hoy se hace una distinción entre ciencia ficción dura, hard, y blanda, soft. La primera es más rigurosa y cuida mucho más los detalles y argumentos científicos y técnicos, mientras que la segunda se centra únicamente sobre el aspecto literario. A lo largo de la historia, la ciencia ficción mantuvo una característica
principal que la hace interesante, su capacidad de crear escenarios que inspiran debates filosóficos, sociales o científicos sobre la naturaleza del hombre y la sociedad. Plantean dudas, señalan peligros y buscan respuestas. Pero la ciencia ficción no es filosofía, es un pariente cercano. De alguna manera, trata de dar respuesta a preguntas últimas. Mediante el ejercicio de la ficción, ¿qué futuro le espera a la humanidad? ¿Qué nuevos avances científicos se producirán? ¿Y qué consecuencias traerán para nuestra sociedad? ¿Quiénes somos? ¿Qué será de nosotros y de nuestro planeta? ¿Cómo serán nuestros estados, nuestras sociedades? ¿Qué valor tendrá la vida humana? ¿Terminarán las guerras o por el contrario, terminaremos destruyéndonos? ¿Llegaremos a conocer otros planetas? ¿Cómo serán otros seres? ¿Crearemos vida artificial? ¿Será consciente, si es así, de ser la vida misma como la nuestra? ¿Amará, odiará, temerá a la muerte? Ninguno estaremos aquí para verlo. Pero sin dudas, la fantasía y la imaginación son infinitas. Según Rebeca Laureano Palma, que es una escritora de ciencia ficción mexicana, la ciencia ficción tiene ciertas particularidades que lo deslindaron de la fantasía y lo convirtieron en un género. Como cualquier género, empezó a desarrollar sus vertientes, que se convirtieron a su vez en subgéneros, como el cyberpunk. Hugo Gernsback denominó a la ciencia ficción como especulativo y visionario, porque los autores, para escribir sus historias, se basan en el presente para desarrollar creaciones del futuro. Las primeras historias de ciencia ficción especulaban con un futuro mucho mejor, utópico. Posteriormente, con el avance y crecimiento de la población, esto comenzó a cambiar y nacieron otro tipo de historias. Este género tiene autores famosos como Ray Bradbury,
Crónicas marcianas, Fahrenheit, Philip Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? William Gibson, su libro con el título Neuromance, Julio Verne. Este género se ha desarrollado en el cine como uno de los grandes y es más fácil ver la tecnología que imaginarla, por eso se ha convertido en uno de los favoritos del público, como las películas de Star Wars, Alien, Elysium, Blade Runner, etc. Algunos de los elementos de la ciencia ficción son la ciencia, como su nombre lo indica, contiene elementos de la ciencia que son tomados para desarrollar historias, desde la teoría de los agujeros negros, la criogenia, el congelamiento de un cuerpo en espera de ser reanimado en el futuro, los virus que provocan apocalipsis en el mundo, la teoría de la velocidad de la luz que nos permite volar por las estrellas. La forma en que se incorpora la ciencia puede variar de una historia de ciencia ficción a otra. Los elementos de la ciencia a menudo forman parte de la estética visual de la ciencia ficción. Sin embargo, los subgéneros, como el steampunk, que es un retrofuturismo, se basa en la época industrial, pero sin duda tiene muchos elementos científicos. La tecnología, que forma parte fundamental de la ciencia ficción y muchas veces es el elemento central de la historia, ya sea por el desarrollo de una inteligencia artificial que desea dominar el mundo o la creación de un cyborg, que es una combinación robótica con el hombre o simplemente robots. Las historias de ciencia ficción tienen lugar en escenarios reconocibles del mundo real, pero para la construcción de la historia, a veces se recurre a nuevas tecnologías que aún no fueron inventadas. Estas historias plantean preguntas existenciales como la película Ex Machina, en la cual un programador multimillonario y misógino crea a Ava, una inteligencia artificial superior a los humanos, donde se plantea la pregunta: si somos superiores a los humanos, ¿por qué no tengo la misma libertad? Un mundo distópico. La palabra distópico fue acuñada por el crítico y escritor Aldous Huxley en su reseña de la novela de George Orwell, 1984, publicada el 28 de octubre de 1949 del New York Times Book Review. La palabra distópico no existe en la RAE, pero se crea como antónimo de la palabra utópico, que se refiere a un mundo perfecto, y por el contrario, la distopía es un mundo imperfecto, apocalíptico y caótico. Este mundo puede estar en la luna o en un retrofuturismo como el steampunk, pero descarna los temores más oscuros de las sociedades avanzadas y sobrepobladas. La ciencia ficción a menudo explora temas distópicos en mundos lejanos que tienen mucha similitud con cuestiones filosóficas y dilemas morales. La ciencia ficción es el género que hizo que los estudios dieran luz a películas como La Guerra de las Galaxias, Interestelar, Elysium, Ex Machina. En las historias de la ciencia ficción tiene que existir un razonamiento científico y tecnológico, aunque hoy existe un subgénero llamado ciencia fantástica, donde se mezcla fantasía y ciencia. La ciencia ficción no existe sin la fantasía, porque requiere de mucha imaginación y creatividad para crearla. Entre el rigor científico y la fantasía. La literatura de ciencia ficción tiene dos puntos esenciales. Especula con historias basándose en la ciencia lo más cercano posible a ella, y en segundo lugar tiene un elemento sociológico donde se exploran reacciones de la sociedad humana y posibles cambios en el futuro.
Estas características convierten a este género en fábulas que son mucho más interesantes. La ciencia ficción en general tiene elementos científicos, pero no siempre es muy estricta. Por eso hay varios géneros. Por ejemplo, en la ficción dura, basada lo más posible en los conocimientos científicos actuales, se trata de no violar ninguna de las leyes de la física, pero también está la fantasía, donde el autor imagina una serie de situaciones que son imposibles, por ejemplo, viajar más rápido que la velocidad de la luz. Este género siempre trata de basarse, aunque sea en lo más mínimo, en hechos comprobables y especula hasta dónde se puede llegar en el futuro. En el caso de la ciencia ficción dura, está representada muy bien por Julio Verne, que narraba con elementos comprobables de su época. Cuando escribió De la Tierra a la Luna, utilizó la ciencia de la época para imaginar cómo sería ese viaje. Lo mismo hizo con 20.000 leguas de viaje submarino. En cambio, Herbert George Wells es todo lo contrario. Este escritor imaginó un viaje en el tiempo a través de una máquina creada por un científico de su época. En el caso de Isaac Asimov, es un escritor que planteaba situaciones rigurosas, como por ejemplo los robots, donde imaginaba que tenían cerebros basados en positrones, solo porque le gustó la palabra, pero también imaginaba viajes en el espacio y en el tiempo, sin ninguna explicación científica al respecto. Se trata de historias basadas en una mezcla de fantasía y realidad. También tenemos a Frank Herbert, autor de Dune, con grandes odiseas en la galaxia, donde se describen tecnologías muy avanzadas, muy lejos de la realidad científica. Según Miguel Alcubierre Moya, la ciencia ficción atrae a las personas interesadas en la fantasía que tienen la esperanza de ver o entender un futuro muy interesante, aunque no necesariamente atrae a todo el mundo, mucho menos a los científicos. Son muy pocos los investigadores que están interesados en estas temáticas, porque precisamente no les agrada que muchas veces se especula y se proponen situaciones que violan las leyes de la naturaleza. Así, para disfrutar de la ciencia ficción, se debe dejar fuera todo razonamiento de la física y otras áreas.
Cuento francés del siglo XIX. Un cuento de ciencia ficción, escrito por el escritor francés Julio Verne. La jornada de un periodista americano en 2889. Los hombres de este siglo XXIX viven en medio de una magia permanente, sin que parezcan darse cuenta. Hartos de maravillas, se muestran fríos ante todo lo que el progreso les trae cada día. Todo les parece de lo más natural. Si la comparasen con el pasado, aparecerían mejor lo que es nuestra civilización y se darían cuenta del camino que ha recorrido. Cuánto más admirables les parecerían nuestras ciudades modernas, con calles de 100 metros de ancho, casas de 300 metros de alto, con la temperatura siempre igual, con el cielo surcado por miles de aerocoches y aerobuses. Comparadas con estas ciudades, cuya población puede llegar a los 10 millones de habitantes, ¿qué eran aquellos pueblos, aquellas aldeas de hace 1000 años? París, Londres, Berlín, Nueva York, poblachos mal ventilados y embarrados donde circulaban cajas renqueantes arrastradas por caballos. Sí, caballos. Es como para no creerlo. Si recordaran el defectuoso funcionamiento de los transatlánticos y los ferrocarriles, sus frecuentes colisiones y también su lentitud, ¿cómo valorarían los viajeros los aerotrenes y sobre todo esos tubos neumáticos que cruzan los océanos y en los que son transportados a una velocidad de 1500 kilómetros por hora? ¿Y no disfrutarían más del teléfono y del telefoto, pensando que nuestros padres estaban limitados a ese aparato antidiluviano que llamaban el telégrafo? El teléfono, complementado por el telefoto, una conquista más de nuestra época. Si la transmisión de la palabra por las corrientes eléctricas es ya muy antigua, es prácticamente de ayer la posibilidad de transmitir la imagen. Precioso descubrimiento a cuyo inventor, Francis Bennett, no fue el único en bendecir aquella mañana, cuando vio a su mujer reproducida en un espejo telefótico a pesar de la enorme distancia que los separaba. Dulce visión, un poco cansada por el baile o el teatro de la víspera, la señora Bennet está aún en la cama. Aunque allí sean casi las 12 de la mañana, duerme con su encantadora cabeza sumergida entre los encajes de la almohada. Dieron las 12 en ese momento. El director del Earth Herald puso fin a la audiencia con un ademán, abandonó el salón, se sentó en un sillón rodante y llegó en pocos minutos a su comedor, situado a 1 kilómetro de allí, en el extremo del edificio. La mesa está servida. Francis Bennett ocupa su lugar. Al alcance de su mano está dispuesta una serie de grifos y ante él se redondea el cristal de un fonotelefoto, sobre el cual aparece el comedor de su mansión de París. A pesar de la diferencia horaria, el señor y la señora Bennet convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador que estar así, frente a frente, a 1000 leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. Todo el mundo conoce este sistema, que hizo posible la increíble difusión del teléfono. Todas las mañanas, en lugar de ser impreso, como en los tiempos antiguos, el Earth Herald es hablado. A través de una rápida conversación con un reportero, un político o un científico, los suscriptores se enteran de lo que puede interesarles. En cuanto a los compradores diarios, como se sabe, por unos pocos céntimos conocen la edición del día en las innumerables cabinas fonográficas. Esta innovación de Francis Bennett revitalizó el antiguo periódico. En pocos meses, su clientela alcanzó los 85 millones de suscriptores y la fortuna del director fue creciendo hasta los 30.000 millones
y desde entonces ha crecido sin parar. Gracias a esta forma, Francis Bennett ha podido construir su nuevo edificio, colosal construcción de 4 fachadas, cada una de las cuales mide 3 kilómetros y cuyo techo se encuentra bajo la gloriosa bandera de 75 estrellas de la Confederación. Fue en la sala de novelistas folletinistas donde Francis Bennett entró en primer lugar. La sala, muy amplia, está coronada por una gran cúpula translúcida. En un rincón, diversos aparatos telefónicos a través de los cuales los 100 literatos del Earth Herald narraban 100 capítulos de 100 novelas a un público enardecido. Fijándose en uno de... Por fin, un cuarto sabio llevaba la noticia de que una de las cuestiones que apasionaban al mundo entero iba a ser resuelta esa misma tarde. Se sabe que un siglo atrás, una temeraria experiencia había atraído la atención pública sobre el doctor Nathaniel Faithburn, partidario decidido de la hibernación humana, es decir, de la posibilidad de suspender las funciones vitales y posteriormente hacerlas renacer después de cierto tiempo. Se había decidido a experimentar sobre sí mismo la excelencia de su método. Después de haber indicado mediante testamento hológrafo las maniobras adecuadas para volverlo paulatinamente a la vida, exactamente dentro de 100 años, fue sometido a una temperatura de 172 grados bajo cero. Reducido entonces al estado de momia, el doctor Faithburn fue encerrado en una cripta por el periodo convenido. Pues bien, era precisamente ese día 25 de julio de 2889 cuando el plazo expiraba y acababan de proponer a Francis Bennett que la resurrección esperada con tanta impaciencia se celebrase en una de las salas del Earth Herald. De este modo, el público podría ser informado segundo a segundo. La propuesta fue aceptada, y como la operación no debía realizarse hasta las 9 de la noche, Francis Bennett se acomodó en un sillón en la sala de audición. Luego, presionando un botón, se puso en comunicación con el Central Concert. Francis Bennett, seguido por el doctor, volvió a su habitación y como parecía muy fatigado después de una jornada tan ajetreada, el médico le aconsejó tomar un baño antes de acostarse. «Tiene razón, doctor. Así me repondré». «Completamente, señor Bennett. Y si lo desea, al salir ordeno que...» No es necesario, doctor. Hay siempre un baño preparado en la mansión y ni siquiera tengo que molestarme en ir a tomarlo fuera de mi habitación. Mire, con solo apretar este botón, la bañera va a ponerse en movimiento y usted la va a ver presentarse ella sola con el agua a la temperatura de 37 grados. Francis Bennett acababa de presionar el botón. Un ruido sordo brotaba, crecía, se intensificaba. Luego se abrió una de las puertas y apareció la bañera, deslizándose eléctricamente sobre sus rieles. ¡Cielos! Mientras el doctor Sam se cubre la cara, se escapan de la bañera unos grititos de pudor asustado. La señora Bennett, que había llegado hacía media hora a la mansión por el tubo transoceánico, estaba dentro. El día siguiente, 26 de julio de 2889, el director del Earth Herald volvía a comenzar su ronda de 20 kilómetros a través de sus oficinas y por la noche, cuando su totalizador hizo su tarea, estimó los beneficios de aquella jornada en $250.000, 50.000 más que la víspera. Buen oficio el de periodista a finales del siglo XXIX. Y hasta aquí este fascinante relato de ciencia ficción de Julio Verne.
Mirad, os quiero recordar que este relato pertenece a cuentos franceses del siglo XIX. Ha sido un viaje apasionante a través de la imaginación del autor y a través de los inventos que él pensaba que el ser humano podía alcanzar hasta llegar al siglo XXIX. Espero que os haya gustado. Julio Verne nació el 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, y falleció el 24 de marzo de 1905. Fue uno de los escritores de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. En muchos de sus libros hizo importantes predicciones del futuro. Era abogado, pero dejó de serlo para dedicarse a la ciencia ficción. Los libros le dieron tanta popularidad que se transformó en el segundo autor más traducido del mundo. Escribió Viaje al centro de la Tierra, Vuelta al mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, 5 semanas en globo y muchos más. Sus inicios literarios fueron difíciles. Sus piezas de teatro no tuvieron una divulgación importante y recurrió a la docencia para sobrevivir. Posteriormente conoce al editor Hetzel, que se interesó por sus textos y le publicó 5 semanas en globo en 1863, obra que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y fantasía. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista Magazine de Educación y Recreación, y en poco tiempo alcanzó una gran celebridad, aprovechando sus conocimientos geográficos adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África y América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial. Verne se convirtió en un especialista de relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la tensión dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Se enfrascó en la redacción de Viaje al centro de la Tierra en 1864, para lo cual se aplicó a la geología, mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales antidiluvianos maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Su tercer gran libro fue De la Tierra a la Luna, cuya publicación despertó tal entusiasmo por los viajes espaciales que su despacho se inundó de cartas solicitando reservas para el próximo viaje lunar. La novela se ocupaba tan solo de los preparativos del viaje, y su extraordinaria acogida indujo al autor a completar la historia con su segunda parte, Alrededor de la Luna, en 1870, que relata el viaje propiamente dicho. A estas obras siguieron pronto muchos libros memorables: Las aventuras del capitán Hatteras, Los hijos del capitán Grant, y luego 20.000 leguas de viaje submarino. Otra de sus más destacadas novelas es La isla misteriosa, en 1874. Hoy es muy común hablar de robótica, pero ¿de dónde proviene la palabra robot? Su origen proviene del checo y apareció por primera vez en una obra de ciencia ficción, R.U.R., Robots Universales Rossum, escrita por el autor Karel Čapek. Los robots
forman parte de nuestra cultura, nuestra vida, nuestro vocabulario. Pero la palabra atravesó miles de páginas de libros y muchas horas en películas, tanto que se erigió en forma universal para designar a una máquina con capacidades autónomas, por encima de otros términos más antiguos como autómata o androide. El robot tiene solo un siglo de vida. Proviene de la palabra checa robota o roboti, que se traduce como servidumbre o trabajo forzados. El texto se publicó en 1920 y se estrenó el 25 de enero de 1921 en el Teatro Nacional de Praga. A través de su traducción al inglés, Robot se popularizó en todo el mundo. La obra se inició con la visita a una fábrica de roboti, palabra que Čapek escribe siempre con mayúscula en el texto. Allí se producen máquinas con aspecto humano, diseñadas para servir a las personas y trabajar para ellas. Tienen atributos necesarios para realizar cualquier tarea, pero están despojadas de emociones. Čapek es autor también de La guerra de las salamandras y recoge entusiasmo por la ciencia, ingeniería y progreso. Ingredientes con el pesimismo surgido con el fin de la Primera Guerra Mundial. El resultado es una distopía tecnológica que juega con temas que se repiten constantemente en la ciencia ficción del siglo XX, tanto en la literatura como en el cine. Ruhr fue muy popular en su época. Al año siguiente se estrenó en Nueva York y para 1923 se había traducido su texto a 30 idiomas. El éxito de la obra se contagió a la palabra. Robot describía solo a máquinas con aspecto humano, pero con el tiempo traspasó las fronteras y hasta hoy tenemos robots industriales, robots de cocina, de cirugía, de limpieza. Cualquier máquina que haga algo con cierta autonomía es un robot. La temática de Ruhr se adelantó a su tiempo. La recurrente metáfora de la creación que un siglo atrás simbolizó Frankenstein se traduce al siglo XX. Irrumpe la producción en masa y se introduce la preocupación por los derechos de los robots. Una línea argumental, la humanización de la inteligencia artificial con muchas ramificaciones en la ciencia ficción futura. Una de las más conocidas es la novela de Philip Dick, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, en 1968, engrandecida por el film de Ridley Scott, Blade Runner, en 1985. La obra del autor checo fue pionera en otro ámbito. En 1938, una adaptación del texto se convirtió en el primer contenido de ciencia ficción emitido en la televisión. Lo hizo la BBC solo 2 años después de que la corporación británica lanzara su servicio televisivo. Sobre el origen de la palabra robot, Čapek explicó después que su primera opción había sido el término italiano latino, labori, trabajadores. No le gustaba del todo y fue su hermano Joseph quien le sugirió cambiarlo por roboti. Fue un acierto. Terminó por ensombrecer a todas las palabras que ya existían para denominar a las máquinas humanoides. Isaac Asimov fue un maestro de la ciencia ficción, visionario de los robots. El famoso autor estadounidense de obras de ficción creó las 3 leyes de la robótica, con las que pretendió normalizar la relación entre el ser humano y los robots. Muchas de sus predicciones de futuro se han hecho realidad. Considerado uno de los 3 grandes
junto a los autores de ciencia ficción Arthur Clarke y Robert Heinlein, la vida de Isaac Asimov empezó siendo una ficción, nada más que por nacer en Petrovichi, una población rural de la antigua Unión Soviética, cerca de la frontera con Bielorrusia. No hay constancia, ni siquiera entre su familia, de la fecha de su nacimiento. Finalmente, el propio Asimov adoptó la fecha del 2 de enero de 1920 como fecha oficial de su nacimiento. Fue hijo de una familia de molineros judíos. Tras superar una neumonía que afectó a otros 16 niños, de los cuales no sobrevivió ninguno, él emigró junto a sus padres a Estados Unidos, concretamente a Nueva York, donde la familia se estableció en Brooklyn. Allí su padre abrió varias tiendas en las que vendía caramelos, periódicos y revistas. Entre esas revistas se encontraban las conocidas como pulp, unas revistas baratas especializadas en historias de ficción, las cuales influirían poderosamente en la posterior obra de Asimov. Fue rechazado en la Facultad de Medicina y decidió hacer un posgrado de química, título que obtuvo en 1941. Luego de su breve paso por el ejército, en el que sirvió como químico, Asimov empezó a ganar dinero como escritor. En la década de 1940, la carrera literaria de Asimov se basó principalmente en la publicación de relatos cortos, hasta 1950, año que escribió su primera novela de ciencia ficción, Un guijarro en el cielo. Luego, ese libro fue incluido en la serie Trilogía del Imperio Galáctico, junto con 2 novelas más, En la arena estelar y Las corrientes del espacio. La extensa obra literaria de Asimov alcanza su cenit con 2 antologías que marcaron este género, Yo, Robot y Fundación. En 1950, Asimov reunió en una sola obra 9 relatos cortos publicados en la década anterior en una antología que llamó Yo, Robot. En 1982 se publicaría la antología definitiva titulada The Complete Robot, y que en España se editaría con el título Los Robots. En ella se incluían los títulos Bóvedas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer y Robots e imperio. La trama de esta ambiciosa serie de novelas se sitúa en las primeras décadas del siglo XXI, cuando se inventa el cerebro positrónico, una creación sumamente compleja que Asimov describe como una malla de platino e iridio, donde los impulsos cerebrales son equivalentes a las comunicaciones neuronales, se realizan mediante un flujo de positrones. Es en el interior del cerebro postrónico donde Asimov insertó sus 3 famosas leyes de la robótica. Un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sea dañado. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera ley. Un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas 3 leyes suponen una protección para el ser humano ante una criatura que es mucho más fuerte y superior. El robot es incapaz de escapar del margen establecido por su programación, que le impide el acceso a la imaginación, hecho en el que radica la diferencia fundamental entre el humano y la máquina que ha creado. La segunda antología que escribió Isaac Asimov es Fundación. En ella nos sitúa en el núcleo de la galaxia, centro neurálgico del Imperio Galáctico, en un planeta que se llama Trantor. La civilización llega a su esplendor máximo y en ella los avances tecnológicos, científicos e intelectuales son inimaginables, pero nada es eterno y todo principio
tiene su fin. El imperio está condenado y tarde o temprano desaparecerá. Hay una trilogía compuesta por las novelas Fundación, Fundación a Imperio y Segunda Fundación. Posteriormente, en las décadas de los 80 y 90, incluyó dentro del ciclo 4 títulos más: Los límites de la Fundación, Fundación y Tierra, Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Se atrevió a hacer algunos vaticinios. Predijo cómo sería el mundo dentro de 50 años, es decir, en 2014, y acertó en algunas de sus predicciones. Predijo, al igual que Julio Verne mucho tiempo atrás, que mientras realizábamos una llamada telefónica no solo oiríamos, sino que también podríamos ver a nuestro interlocutor, o sea, lo que hoy conocemos como videollamada. También dijo que existirían aparatos de cocina que prepararían la comida y máquinas de café. Pronosticó la aparición de coches sin conductor, o como él los llamaba, vehículos con cerebro robot. Y avanzó en que no toda la población mundial podría tener acceso a esas nuevas tecnologías. Advirtió también sobre los problemas de la superpoblación y afirmó además que los humanos solo sobrevivirán como especie si algún día logran alcanzar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. El doctor Edward Barron había creado una máquina del tiempo, pero su colega August Poindexter estaba preocupado de que esa máquina pudiera producir una paradoja. Barron le dijo: «Una máquina del tiempo es como cualquier otra máquina, como un elevador que sube y baja». August le replicó: «Un elevador no crea paradojas. No puedes bajar del 5º piso al 4º y matar a tu propio abuelo cuando era niño». «¿Entrarás a la máquina del tiempo conmigo, sí o no, August?», cuestionó el doctor Edward. Pero su compañero titubeaba. El doctor continuó: «Ya te he explicado que el tiempo es invariable. Si vuelvo al pasado, será porque ya estuve allí. Todo lo que haga será porque ya lo habré hecho en otro tiempo, de modo que no cambiará nada, no se producirá ninguna paradoja. El tiempo está compuesto de partículas que existen en un orden inalterable e invariable. Vamos, seremos los primeros viajeros del tiempo en la historia. ¿No quieres ver a Napoleón o a Jesús? Seremos como dioses. Las cosas son simples. Nos moveremos por las partículas de tiempo igual que un elevador lo hace entre plantas de un edificio. Solo que viajar en el tiempo es más seguro incluso, pues no hay un cable que se pueda romper ni gravedad que nos haga caer. Nada malo puede pasar», dijo el doctor Edward. Y así convenció a su compañero y ambos entraron a la máquina y la pusieron en marcha. Comenzaron a viajar y abrieron la puerta, pero lo que vieron les horrorizó, pues todo estaba en blanco. ¿Dónde está la Tierra, las estrellas, el sol? No solo eso, se percataron que ya nada se movía, ya nada funcionaba. La puerta ya no se cerraba. August comenzaba a tener dificultad para respirar y dijo: «¿Qué está pasando?». El doctor Edward contestó con dificultad: «Creo que por mala suerte nos hemos estancado entre dos partículas de tiempo, como un elevador que se queda estancado entre dos pisos de un edificio». Sus movimientos iban haciendo más lentos. August ya no podía moverse y pensaba que, donde no había tiempo, no puede ocurrir nada. Todo movimiento se detiene, y también toda conciencia. Todo. Los dos científicos generaron su último pensamiento, soltaron su último suspiro helado, y entonces se interrumpió también su pensamiento. Ya no había movimiento, ya no había nada. Por toda la eternidad, allí donde hasta la eternidad carecía de significado, todo estaba en blanco.
Un grupo de 5 hombres astronautas, desde hace 6 años, resistían para no morir en un planeta hostil, pero ya no les quedaba mucho tiempo. 3 de ellos ya estaban a punto de fallecer, el otro inmovilizado. Solo uno seguía en pie. Todo comenzó cuando tuvieron un aterrizaje forzoso y los motores de la nave se averiaron. Ellos sabían que la única manera de salir de tan insidioso planeta era teniendo la suerte de que alguien llegara al planeta por casualidad y los rescatara. Pero semejante golpe de suerte nunca ocurrió. Estaban atrapados en un planeta cuya atmósfera estaba cargada de amoníaco. Los tripulantes convirtieron su nave como refugio. No podían despegar ni tampoco enviar un rayo de comunicación, pero podían usar el agua y el aire del planeta siempre y cuando, obviamente, los limpiaran de amoníaco. Era un planeta inofensivo. No había vida animal. Y como los trajes espaciales estaban en perfectas condiciones, podían salir a explorar. Intentaron cultivar plantas en lugares libres de amoníaco, pero fracasaron. Quizá el planeta en el cual estaban atrapados era el más parecido a la Tierra de toda la Vía Láctea, pero con exceso de amoníaco. Ahora bien, los tripulantes sabían que ese gas peligroso podría disminuir en cantidad si eliminaban las plantas oriundas de ese planeta en el que se encontraban, y, en lugar de ello, cultivaban plantas terrestres, y así los hombres se transformaron en jardineros. Pero todo lo que cultivaban era asesinado por el amoníaco. Algunas variedades de plantas crecían débiles, enfermizas, y luego morían. También intentaron inseminar el suelo del planeta con flora bacteriana terrestre para ayudar a las plantas a crecer, pero fracasaron. Y sin embargo, tampoco serviría de nada, pues las bacterias que sobreviviesen sería a causa de adaptarse previamente a la presencia del amoníaco. Necesitaban con urgencia cultivar plantas, pues ellas poseían los sistemas productores de oxígeno, y a pesar de todos los fracasos, no se rendían. Modificaron la composición química del suelo de todas las maneras posibles, pero sin éxito. Sobrevivían a base de una dieta de un tipo de algas, pero poco a poco se iban contaminando de amoníaco. Debido a ello, 3 hombres murieron, pero murieron sin dolor, y antes de fallecer estaban alegres de abandonar una lucha inútil. Solo quedaba Chow y Petersen, pero al primero ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Petersen le suplicó que no muriera, que no lo dejara solo, y Chow le respondió: «No me queda alternativa, pero tú puedes seguirnos, amigo mío». ¿Por qué seguir luchando? Petersen no se daría por vencido. Estaba decidido a luchar contra la atmósfera de aquel planeta hasta el último aliento. 1 hora después, Chow murió. De pronto, Petersen estaba solo, con 4 cadáveres de los cuales ocuparse, y uno a uno los enterró en un trecho de suelo libre de amoníaco, que tanto trabajo les había costado limpiar de aquel gas para cultivar plantas terrestres. Lúgubre y con lágrimas en los ojos, Petersen día a día continuaba trabajando, sintiendo cada vez más los síntomas en su cuerpo. Y así pues, un día se puso su traje espacial con mucha dificultad, y saliendo de la nave, él sabía que sería la última vez que lo haría. Cuando Petersen se acercó en el cementerio de sus amigos, se dio cuenta que las plantas terrestres crecían, estaban verdes y sanas y se extendían por doquier. Se dio cuenta que los cadáveres de sus amigos les estaban dando abono a las plantas y que de la descomposición de los cuerpos brotaban los elementos nutritivos. De las plantas terrestres salía el oxígeno que terminaría por expulsar el amoníaco. Si en alguna otra ocasión venían otros seres humanos, tal vez dentro de 1.000.000 de años o quién sabe, encontrarían una atmósfera a base de oxígeno y nitrógeno y una flora parecida a la de la Tierra. Podrían incluso encontrar la nave y los registros y los documentos escritos por la tripulación. Pero para Petersen ya nada de eso importaba.
pues el planeta, todo el planeta, era un monumento erigido a su obra y al sacrificio de los compañeros astronautas, y Petersen se desplomó para morir en medio del triunfo conseguido. Un extraterrestre de la longeva raza rigeliana de nombre Naron se encargaba de los registros galácticos que enumeraban las numerosas razas de todas las galaxias que eran catalogadas como vida inteligente y poseían los méritos suficientes para pertenecer a la Federación Galáctica. De pronto, se apareció un mensajero y le dijo: «Gran señor Naron, al parecer otro grupo de organismos ha llegado a la madurez intelectual. Se trata de los habitantes del planeta llamado Tierra. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear». «Perfecto», dijo Naron. «Ese es el requisito para ser considerados vida inteligente y en cualquier momento sus naves se contactarán con la Federación Galáctica». En ese momento, el mensajero lo interrumpió. «Disculpe, señor, en realidad los seres humanos aún no utilizan ese conocimiento para explorar otros planetas». Entonces, preguntó Naron, «si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones?» «En su propio planeta, señor», respondió el mensajero. Irritado, Naron eliminó de su lista de vida inteligente a los humanos, mientras murmuraba: «Asnos estúpidos». Ray Bradbury, o Ray Douglas Bradbury, nació en Illinois en 1920 y murió en Los Ángeles, California, en el 2012. Fue novelista y cuentista estadounidense, conocido principalmente por sus libros de ciencia ficción. Alcanzó la fama con la recopilación de sus mejores relatos en el volumen Crónicas Marcianas de 1950, que obtuvieron un gran éxito y le abrieron las puertas de las prestigiosas revistas. Se trata de narraciones que pueden calificarse de poéticas más que de científicas, en las que lleva a cabo una crítica a la sociedad y a la cultura actual, amenazadas por un futuro tecnocratizado. En 1953 publicó su primera novela, Fahrenheit 451, que obtuvo también un éxito muy importante y fue llevada al cine por François Truffaut. En ella expuso de manifiesto el poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo que domina a la sociedad. Ray Bradbury se graduó en la escuela secundaria en 1938 y se ganó la vida como vendedor de periódicos hasta 1942. Comenzó a escribir desde niño, pero publicó su primera historia en 1938 en una revista de aficionados. En 1943 dejó su trabajo de vendedor de periódicos y se dedicó a escribir a tiempo completo, publicando en diversos medios numerosos relatos breves, hasta que en 1950, con la aparición de Crónicas Marcianas, comenzó su ascendente fama literaria. En sus páginas relatan intentos de los extraterrestres por colonizar el planeta Marte. Reflejan las angustias y ansiedades que existían en la sociedad norteamericana de la década de los 50 ante el peligro de una guerra nuclear. Considerado un clásico de la ciencia ficción, este conjunto de relatos interdependientes recoge no solo las vicisitudes de la colonización del planeta Marte, sino también la caída de su civilización, abarcando un período entre 1999 y 2026.
Los marcianos poseen notables poderes telepáticos, lo que causa graves contratiempos a las 3 primeras expediciones. La cuarta aporta al planeta la varicela que contagia a los indígenas y acaba con su resistencia. A continuación se desarrolla la obra colonizadora, que aporta al planeta los aspectos más negativos de la cultura occidental. Solo un mexicano que conserva las esencias de su cultura indígena consigue establecer una auténtica comunicación con un marciano que a su vez es depositario de las tradiciones desplazadas por la hegemonía de los colonizadores. Estos han degradado a tal punto la civilización autóctona que en uno de los relatos un marciano utiliza sus poderes telepáticos para divertir a nuevos amos, aportando personalidades que le solicitan. También los negros estadounidenses establecen asentamientos para huir de la discriminación. Finalmente el planeta casi se despuebla porque una amenaza bélica en la Tierra induce a los colonos a regresar. Los pocos que permanecen en Marte se convierten en los nuevos marcianos. En 1951 publicó uno de sus libros mayores, El hombre ilustrado, compuesto por varios relatos de naturaleza fantástica, y 2 años más tarde, otro de los más representativos, Fahrenheit 451, título que alude a la temperatura en que los libros empiezan a arder. Fahrenheit 451 es un clásico de la literatura distópica del siglo XX, equiparable a Un mundo feliz de Aldous Huxley y a 1984 de George Orwell. La novela narra la historia de una ciudad del futuro dominada por los medios audiovisuales, en la que se acosa al individualismo y están prohibidos los libros. Los bomberos, brazos ejecutores de un estado totalitario, son los encargados de quemarlos. Al margen de la sociedad, un grupo de hombres recluidos en los bosques decide memorizar textos enteros de filosofía y literatura para preservar la cultura. Esta fábula moralizante fue considerada como una gran obra anti-utópica y premonitoria que fue llevada al cine por François Truffaut. En el relato de Bradbury se exponen de forma minuciosa las razones de la prohibición de los libros en boca del jefe de bomberos. Frente a sus argumentos se expone el punto de vista de un profesor que aconseja a Montag, que pone de relieve las características positivas de la lectura. De ese modo se desarrolla una reflexión que se enriquece con referencias a los clásicos. Bradbury advierte de los peligros y amenazas que incumben a una sociedad enteramente automatizada, olvidada de los valores tradicionales, de la cultura y próxima al exterminio atómico. Consigue climas alucinantes en cuentos como There Will Come Soft Rains en 1950, donde una casa robotizada prosigue realizando movimientos programados en un mundo carente ya de vida, hasta su postrer tema liberadora, o en The Bell en 1950, donde otra casa automatizada, casi dotada de vida propia, masacra con la complicidad de los niños a los padres de estos. Bradbury no solo cultivó la ciencia ficción y la literatura de corte fantástico, sino que escribió también libros realistas e incluso incursionó en el relato policial. Su obra se caracteriza por la universalidad, como si no le importara tanto perfeccionar un género como escribir acerca de la condición humana y su temática a través de un estilo poético. Precisamente por este rasgo, algunos críticos no lo consideran un escritor de ciencia ficción al modo del fundador del género, Julio Verne, ni tampoco al de contemporáneos como Isaac Asimov. Les resulta difícil catalogarlo en uno u otro campo de la literatura. Como ejemplo de ello suelen citarse relatos breves, muy sutiles y tiernos, como Casa dividida y Robo del siglo, o la poética novela El vino del estío.
Además del problema de una guerra atómica, de la censura en el mundo por venir y del peligro implícito en las técnicas y la ciencia, trató temas más cotidianos como el racismo, el miedo a la muerte, el amor y la infancia. Escribió guiones de cine como el de la película Moby Dick de John Huston, así como guiones para series televisivas como Alfred Hitchcock presenta y La Dimensión Desconocida. En 1963 se publicaron obras teatrales reunidas bajo el título de Anthem Sprinters. Sus relatos cortos han sido incluidos en más de 700 antologías. Aparte de los mencionados, son también muy conocidos El Árbol de las Brujas o Cementerio para Lunáticos. Dragón. Un cuento de Ray Bradbury. La noche soplaba en el escaso pasto del páramo. No había ningún otro movimiento. Desde hacía años en el casco del cielo, inmenso y tenebroso, no volaba ningún pájaro. Tiempo atrás se habían desmoronado algunos pedruscos, convirtiéndose en polvo. Ahora solo la noche temblaba en el alma de los dos hombres, encorvados en el desierto, junto a la hoguera solitaria. La oscuridad les latía calladamente en las venas, les golpeaba silenciosamente en las muñecas y en las sienes. Las luces del fuego subían y bajaban por los rostros despavoridos, y se volcaban en los ojos como jirones anaranjados. Cada uno de los hombres espiaba la respiración débil y fría, y los párpados del lagarto del otro. Al fin, uno de ellos atizó el fuego con la espada. ¡No, idiota! ¡Nos delatarás! ¿Qué importa?, dijo el otro hombre. El dragón puede olernos a kilómetros de distancia. Dios, hace frío. Quisiera estar en el castillo. Es la muerte, no el sueño lo que buscamos. ¿Por qué? El dragón nunca entra en el pueblo. Cállate, tonto. Devora a los hombres que viajan solos desde nuestro pueblo al pueblo vecino. Que se los devore y que nos deje llegar a casa. Espera. Escucha. Los dos hombres se quedaron quietos. Aguardaron largo tiempo, pero solo sintieron el temblor nervioso de la piel de los caballos, como tamboriles de terciopelo negro que repicaban en las argollas de plata de los estribos, suavemente, suavemente. Ah, el segundo hombre suspiró. ¡Qué tierra de pesadillas! Todo sucede aquí. Alguien apaga el sol, es de noche. Y entonces... ¡Oh Dios, escucha! Dicen que este dragón tiene ojos de fuego y un aliento de gas blanquecino. Se le ve arder a través de los páramos oscuros. Corre echando rayos y azufre, quemando el pasto. Las ovejas aterradas enloquecen y mueren. Las mujeres dan a luz criaturas monstruosas. La furia del dragón es tan inmensa que los muros de las torres se conmueven y vuelven al polvo. Las víctimas, a la salida del sol, aparecen dispersas aquí y allá, sobre los cerros. ¿Cuántos caballeros, pregunto yo, habrán perseguido a este monstruo y habrán fracasado, como fracasaremos también nosotros? Suficiente, te digo. Más que suficiente. Aquí en esta desolación ni siquiera sé en qué año estamos. 900 años después de Navidad. No, murmuró el segundo hombre con los ojos cerrados. En este páramo no hay tiempo, hay solo eternidad. Pienso a veces que si volviéramos atrás, el pueblo habría desaparecido, la gente no habría nacido todavía, las cosas estarían cambiadas, los castillos no tallados aún en las rocas, los maderos no cortados aún en los bosques. No preguntes cómo sé, el páramo sabe y me lo dice. Y aquí estamos los dos, solos, en la comarca del Dragón de Fuego. Que Dios nos ampare. Si tienes miedo,
Ponte tu armadura. ¿Para qué? El dragón sale de la nada. No sabemos dónde vive. Se desvanece en la niebla. ¿Quién sabe a dónde va? Ay, vistamos nuestra armadura. Moriremos ataviados. Enfundado a medias en el corcelete de plata, el segundo hombre se detuvo y volvió la cabeza. En el extremo de la oscura campiña, henchido de noche y de nada, en el corazón mismo del páramo, sopló una ráfaga arrastrando ese polvo de los relojes que usaban polvo para contar el tiempo. En el corazón del viento nuevo, había soles negros y 1.000.000 de hojas carbonizadas, caídas de un árbol otoñal más allá del horizonte. Era un viento que fundía paisajes, modelaba los huesos como cera blanda, enturbiaba y espesaba la sangre, depositándola como barro en el cerebro. El viento era 1.000 almas moribundas, siempre confusas y en tránsito, una bruma en una niebla de la oscuridad, y el sitio no era sitio para el hombre, y no había año ni hora, sino solo 2 hombres en un vacío sin rostro de heladas súbitas. Tempestades y truenos blancos que se movían por detrás de un cristal verde, el inmenso ventanal descendente, el relámpago. Una ráfaga de lluvia anegó la hierba. Todo se desvaneció, y no hubo más que un susurro sin aliento, y los 2 hombres que aguardaban a solas con su propio ardor, en un tiempo frío. «Mira», murmuró el primer hombre, «mira allá». A kilómetros de distancia, precipitándose, un cántico y un rugido, el dragón. Los hombres vistieron las armaduras y montaron los caballos en silencio. Un monstruoso ronquido quebró la medianoche desierta, y el dragón, rugiendo, se acercó, y se acercó todavía más. La deslumbrante mirilla amarilla apareció de pronto en lo alto de un cerro, y enseguida, desplegando un cuerpo oscuro, lejano, impreciso, pasó por encima del cerro y se hundió en un valle. ¡Pronto!, espolearon las cabalgaduras hasta un claro. «Pasará por aquí». Los guanteletes empuñaron las lanzas, y las viseras cayeron sobre los ojos de los caballos. ¡Oh Dios! ¡Sí! Invoquemos su nombre. En ese instante, el dragón rodeó un cerro. El monstruoso ojo ambarino se clavó en los hombres, iluminando las armaduras con destellos y resplandores bermejos. Hubo un terrible alarido quejumbroso, y con ímpetu demoledor, la bestia prosiguió su carrera. ¡Dios misericordioso! La lanza golpeó bajo el ojo amarillo sin párpado, y el hombre voló por el aire. El dragón se le abalanzó, lo derribó, lo aplastó, y el monstruo negro lanzó al otro jinete a unos 30 metros de distancia, contra la pared de una roca. Gimiendo, gimiendo siempre, el dragón pasó vociferando. Todo fuego alrededor y debajo, un sol rosado, amarillo, naranja, con plumones suaves de humo enceguecedor. ¿Viste?, gritó una voz. ¿No te lo había dicho? Sí, sí. Un caballero con armadura. Lo atropellamos. ¿Vas a detenerte? Me detuve una vez. No encontré nada. No me gusta detenerme en este páramo. Me pone la carne de gallina. No sé qué siento. Pero atropellamos algo. El tren silbó un buen rato. El hombre no se movió. Una ráfaga de humo dividió la niebla. Llegaremos a Stockel a tiempo. ¡Más carbón! ¡Fred! Un nuevo silbido desprendió el rocío del cielo desierto. El tren nocturno, de fuego y furia, entró en un barranco, trepó por una ladera y se perdió a lo lejos, sobre la tierra helada, hacia el norte, desapareciendo para siempre, y dejando un humo negro y un vapor, que pocos minutos después se disolvieron en el aire quieto.
Hola, allá adentro. ¿Qué hay para esta noche en el canal 4, el canal 7, el canal 9? ¿A dónde corren los vaqueros? ¿Veo a la caballería de los Estados Unidos al rescate por aquella loma? ¿Qué pasa ahora? Las 8:30. Hora de una docena de variados crímenes. Un programa de preguntas. Un programa de variedades. Un comediante cayéndose del escenario. ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Quédese donde está! ¡Arriba las manos! Pero... ¡Arriba las manos o dispararemos! ¿Su nombre? Leonard Mead. Más alto. Leonard Mead. ¿Ocupación o profesión? Supongo que me llamarían un escritor. Sin profesión. Sí, puede ser. Sin profesión. ¿Qué estaba haciendo afuera? Caminando. ¿Caminando? Solo caminando. ¿Caminando, solo caminando, caminando? Sí, señor. ¿Caminando a dónde? ¿Para qué? Caminando para tomar aire, caminando para ver. ¿Su dirección? Calle Saint James, 11, Sur. ¿Y hay aire en su casa? ¿Tiene usted aire acondicionado, señor Mead? Sí. ¿Y tiene una pantalla de visualización para ver? No. ¿No? ¿Es usted casado, señor Mead? No. No es casado. Nadie me quiere. No hable si no le preguntan. ¿Solo caminando, señor Mead? Sí. Pero no ha explicado con qué propósito. Lo dije, para tomar aire, para ver y simplemente para caminar. ¿Ha hecho esto a menudo? Todas las noches, durante años. Bueno, señor Mead. ¿Eso es todo? Sí. Acérquese. Entre. Espere un minuto. No he hecho nada. Entre. Protesto. Señor Mead, entre. Ahora si tuviera una esposa para darle una coartada, pero... ¿A dónde me llevan? Al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. Esa es mi casa.
La importancia de la ciencia ficción. El género de la ciencia ficción es muy amplio, prolífico y abarca una gran cantidad de medios. Todo lo que nos rodea son elementos que ayudan a forjar la cultura. Así se mueve la sociedad y lo que se produce en torno a ella, como por ejemplo películas, literatura, música, videojuegos, entre otros, son fiel reflejo de la época en la que vivieron quienes los crearon. No en vano se utilizan fuentes para estudios históricos. Cada género, cada corriente artística, cada tendencia de la cultura tiene un sentido, viene a llenar una necesidad. Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la ciencia ficción cumplió un rol importante y necesario en el devenir científico de la humanidad. Hay varias definiciones de ciencia ficción. Posee una gran cantidad de temas y subgéneros. Gernsback, que es el que da nombre a los premios de ciencia ficción, afirma que es un romance encantador, entrelazado con hechos científicos y visión profética. Robert Heinlein, autor de Starship Troopers, considera que es una especulación realista acerca de posibles eventos futuros basados sólidamente en el conocimiento adecuado del mundo real, pasado y presente, y un conocimiento de la naturaleza y el significado del método científico. Rod Serling, el escritor de La Dimensión Desconocida, se refiere a la ciencia ficción haciendo un paralelo con la fantasía. La fantasía es lo imposible hecho probable, la ciencia ficción es lo improbable hecho posible. Isaac Asimov la define como esa rama de la literatura que pacta con la respuesta de los seres humanos para cambiar la ciencia y la tecnología. En resumidas cuentas, podemos afirmar que la ciencia ficción es un género de la literatura y por tanto puede ser considerada arte. El arte no necesita ninguna justificación, existe para deleitarnos como un medio de expresión para el autor y de proyección para quienes lo leen, pero más allá de su valor artístico, es imposible negar la razón por la cual es importante la ciencia ficción para la conformación de la modernidad. Hay quienes se han referido a la ciencia ficción como el rol del diseñador en esteroides, por su naturaleza avanzada. Quienes han escrito ciencia ficción lograron en cierta medida anticiparse al futuro, crear nuevas visiones de lo que podría ser que nadie ha notado. Ejemplo de esto es la novela publicada en 1914 por Wells, The World Set Free, en donde describe una bomba basada en reacciones nucleares en cadena y la describe como una bomba atómica. Es importante destacar que la energía nuclear se descubre en 1933 y la primera bomba nuclear estalla en 1956. En 1964, Isaac Asimov escribió este ensayo, donde hablaba de lo que desde su perspectiva sería el año 2014. Allí afirmaba que las comunicaciones serían audiovisuales, pues podrías ver, escuchar a las personas en tu teléfono, cuya pantalla no serviría solo para comunicarte, sino para leer y ver fotografías. Además, sería posible llamar a cualquier punto de la Tierra. Habrían robots, aunque ellos no serían comunes ni sofisticados. Se pondría atención en el diseño de automóviles con cerebros robóticos, que no necesiten ser operados por seres humanos, además de máquinas que harían el café de forma automática, que podrían ser programadas. La lista sigue, y no todo lo que escribió llegó a cumplirse. Pero podemos hacer un videollamadas y leer por teléfono. Otros escritores de ciencia ficción han logrado en mayor o menor medida adelantarse al futuro. ¿Acaso esto los convierte en adivinos? Prácticamente cada línea, cada párrafo de la ciencia ficción se convierte en un desafío para nuestra condición humana.
Las fuentes que utilicé para hacer este programa son www.bne.es, hipertextos.com, www.univision.com, elpaís.com, historia nationalgeographic.com.es, es wikipedia.org, www.xataca.com, academiaplay.es, concepto.de, www.comunidadbarats.com, blogspot.udgo.mx, es.ign.com, ciudadseba.com, narrativabreve.com, www.educ.ar. Canales de YouTube: Sebastián Ángel Epic, Music Composer, El País, Liceo Peñaflor, Misterio y Fantasía, Cuentos Inmortales TV, Academia Democrática.
Llegamos a la sección Los poetas elegidos, donde siempre escojo 2 poesías del grupo poético Escribiré poesía para ti, de Iván Cosme. En esta ocasión elegí 2 textos maravillosos. Uno es de Frank Santana, de Puerto Rico, y me pareció muy tierno, hermoso poema. Nos habla de los sentimientos de ternura que tenemos durante toda nuestra vida, a través del amor, a través del cariño, a través de los seres que nos rodean y hasta de las mascotas. Su título es justamente ¡Qué ternura! Y después otro poema que me encantó, que transita esa fase de la sensualidad que todos sentimos cuando estamos atraídos con alguien. Y él lo describe a través de la lluvia. Fascinantes letras. Y después un poema mío que titulé Esa. Espero que les agrade. Los dejo con las letras. ¡Qué ternura! ¡Qué ternura el alma siente cuando una voz la acaricia, cuando con una sonrisa el amor se hace presente! Se despierta el subconsciente y se acelera el corazón cuando con sana intención requiebros están presentes. Hay ternura en la caricia que al alma traen con cariño las palabras de algún niño desprovisto de malicia. Ternura hay en los prolijos consejos que da un abuelo y ternura en los desvelos de una madre por sus hijos. También de un padre la entrega, sinónimo es la ternura. Lucha él por sus criaturas y ante nada se doblega. Hay ternura en las mascotas que nos hacen compañía y nos brindan la alegría con su conducta devota. A mí me trajo la brisa desde tu alma la ternura y caricias con dulzura me regaló tu sonrisa. Condición no habrá que atente contra la felicidad cuando hay ternura presente y hay ausencia de maldad. Es que es amor la ternura, de la pasión es reposo, es cual sentimiento hermoso que todos los males cura. ¡Qué ternura! Frank Santana, Puerto Rico, Nueva York. Derechos reservados de autor. Año 2023. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Nice way to kiss. La lluvia nos envolvió, incitando hasta lo prohibido. Una tormenta en nosotros causó y todo fue permitido. Su frescura y suavidad sobre nuestros labios se deslizó, causando perplejidad, y nos unimos en un beso.
Fue lujuria y pasión, no fue algo que sea normal. Hicimos de toda prohibición algo que no estuvo mal. Dulce y suave, desenfreno, no pudimos ni quisimos evitar. La lluvia causó ese celo, por nuestros labios poder gozar. Fue algo que estuvo prohibido y nunca podremos olvidar. Bajo la lluvia sea permitido esa bella forma de besar. Nice way to kiss. Gerardo Villegas. País: México lindo y querido, como dice el autor. Fecha: 1 de marzo de 2023. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis, en voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Esa. Tal vez soy esa palabra que no puedes balbucear, la que callas y te cala los huesos. Y tú eres quien vive siempre en mi boca, aquel que va pegado a mis espacios, que gira en mis impulsos, que impulsa mis pecados, que abraza en mi ficción, pero está vivo en mis sueños. Vives en ellos, pues los sueños no son virtuales, son parte de este mundo, vital torrente de mis noches, cauce profundo de mi sangre. Tú despiertas mi sueño, entonces adormece mi soledad. Esa. Diosma Patricia Davis. Derechos reservados de autora. 27 de febrero de 2023. Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.